Buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente a través de este medio con un poquito de atraso por circunstancias que seguramente ya ustedes sabrán entender. Dios les bendiga grandemente. Vamos a aprovechar en este tiempo a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Vamos a hoy meditar en el libro de Daniel en el capítulo 5. Mientras usted va buscando, quisiera mandar el saludo a todos los papás de no solamente la iglesia, sino de todas partes, como en especial pues los hermanos que he tenido el gusto, la bendición de conocerlos. Imagino que muchos ya están de alguna forma disfrutando de algún desayuno, de algún preparativo o reconocimiento que sus hijos les han preparado. Así es que pues espero que pasen un bonito día y quiero saludar de una manera especial a un papá que quizás sin hablar mucho ha transmitido verdades, hechos que hasta cierta forma pues son bastante encomiables. Me estoy refiriendo a un hermano que es conocido, le dicen el hermano feo, pero de feo no tiene nada. Él es el hermano Oscar Aguilar, así es que hermano Oscar, yo soy testigo de cómo tu entereza, tu dedicación a tu labor como padre, ejerciendo probablemente lo que los hombres hoy en día por el prejuicio machista no lo quieren hacer, pues para ti nunca ha representado o ha significado dificultad alguna, y entonces fue la admiración. Probablemente pensaron que iba a mencionar al hermano Carlitos, pero no. Aquí el reconocimiento del hermano Oscar, que Dios te bendiga, creo que Dios te está apoyando, que has proyectado a tus hijos. Y no, para que no se ponga celoso, pues también hay al hermano Carlitos y al hermano Mario, un abrazo. Pero antes de que el tiempo me gane, a todos los papás de la iglesia, a todos, qué bonito detalle de los chicos que han preparado un video denominado Los Avengers. Entonces, qué lindo, pásenlo un abrazo cordial, fraterno, que Dios nos dé sabiduría para que podamos tener una paternidad de todo el mundo. Y no sin antes saludar a mi papá que está en Arequipa, imagino que están viendo este programa. Un saludo especial para ti, Papi Solito, y de alguna forma para mí es algo muy especial porque estás viendo los derechos debido a situaciones que bien tú sabes que los asuntos de que nunca te habían interesado, pero creo que de alguna forma esta llamada pandemia que ha llevado a la presión y quiera Dios, bendiga a Dios, que el evangelio y el mensaje de Dios a nosotros cristianos, que probablemente no ha tenido la facilidad de poder entender, porque es que caso de personas, habiendo tenido que representar en casa, no solamente lo académico, sino trabajar. Este evangelio no es personal, este evangelio no es para sí mismo, este evangelio que definitivamente el apóstol Pablo tiene razón en el Señor cuando dice que es locura para los cristianos, pero para nosotros que creemos en Dios, nosotros creemos en el Evangelio. Creo que esa palabra va relacionada a un digamos, es dunamis en el original, que significa dinamita. Entonces la palabra de Dios es todo poder. Lamentablemente nuestra mente finita no puede entender, pero es así. Así es que papá, pues un abrazo desde, digamos, acá de Lima, con el estilo de un invierno bastante frío y húmedo. Que lo pases bonito y que Dios toque tu corazón, que Dios te haga entendimiento viene de Dios, probablemente es lo que voy a dar hoy. Así es que papá, pues un abrazo, pásalo bonito, que Dios te bendiga grandemente. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel en el capítulo 5. Y este pasaje nos va a, de alguna manera, ayudar a entender por qué es que muchas veces Dios, digamos, de alguna manera se caracteriza en examinar nuestros corazones, en examinar nuestras vidas. Entonces, este pasaje dice de la siguiente manera. Para poder entender un poquito, vamos a
leer desde el verso 22. Daniel está hablando en este caso al segundo gran emperador. El primero fue Nabucodonosor, ¿correcto? Entonces vamos a darnos cuenta porque es que un hombre como Daniel, para mí un gran estadista, un hombre que aconsejó no solamente reyes, sino que al primer gran emperador del mundo entero. Estoy refiriéndome en este caso a Nabucodonosor, y el de Ciro y luego Darío. Como Dios, perdón mi hermano, cómo es que Dios exalta en sumo a este jovencito que fue llevado cautivo por el pecado, no solamente de sus padres, sino de todo el pueblo. Creo que los que hemos leído la Biblia entendemos perfectamente la connotación que tiene el pecado, la rebelión de los hombres en contra de Dios. Más aún, sabiendo que hay un Dios de verdad. Entonces dice Daniel, frente a un hecho, digamos, que de alguna forma este rey había ofendido deliberadamente a Dios. Sabía que había un Dios, sabía que su papá había reconocido a un Dios que es el Altísimo, por sobre todas las naciones, por sobre todos los reinos, pero a este hijo, por necio, le importó poco o nada lo que su papá Nabucodonosor había, digamos, no solamente experimentado, sino enseñado. Entonces, tal es así que si usted observa en los primeros versos, dice, Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaba bebiendo vino en presencia de los 1000. Belsasar, bajo el efecto del vino, mandó que trajesen los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, este hecho hace que, digamos, provoque a ira a Dios. Entonces, por eso es que sucede que mientras ellos estaban bebiendo, para mí esto es un hecho no sobrenatural solamente, yo catalogaría como un hecho fenomenológico. Sigamos leyendo. Dice, bebieron, dice, entonces fueron traídos los, verso 3, los utensilios de oro que habían tomado del santuario de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Por favor, mire, al leer este pasaje, miremos ese acontecimiento. Para mí, sui generis, nunca más se menciona un hecho así, al menos en el libro de Daniel. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de sus caderas. Oye, cómo habrá sido el impacto, el shock, ¿verdad? De cómo una mano empezó a escribir en la pared. Y dice, sus rodillas se chocaban la una contra la otra. Entonces, frente a un hecho de tal, digamos, envergadura, por supuesto Dios es Dios. O sea, mi intención al compartir, hermanos, y a los que nos están acompañando, porque hay papás también que probablemente, como los jóvenes están pasando esto por YouTube, darnos cuenta que no solo es, como muchos dicen, que eso no es religión, y es verdad, es una relación directa, viva, real. No se trata de abrazar un dogma humano, sino de entender la voluntad de Dios a través de su palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ante un acontecimiento, digamos, de esta magnitud, de esta envergadura, este hombre llamado Belsasar, rey, sucesor en el trono de Nabucodonosor, queda pasmado. Serían los jóvenes choqueados. Entonces ahí él empieza a temblar, porque póngase, hermanos, en ese lugar, los que por lo menos han tenido la experiencia, digamos, de estar en una fiesta, en un momento de tanta algarabía, jolgorio, risas y celebraciones, volverse pálidos, estupefactos, no sé cómo llamar, digamos, la experiencia que este hombre llamado
Belsasar experimenta, valga la redundancia, y entonces no queda más que acordarse que un hombre llamado Daniel era el gran consejero de su padre Nabucodonosor, y entonces lo mandan a llamar. Para pues abreviar un poquito, vayamos ahora bajo este contexto. Daniel es presentado ante el rey y entonces le dice Daniel: la escritura que grabó dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene significa Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falso. Parsin o Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Una vez más, podemos darnos cuenta a través de este pasaje la soberanía de Dios. Por eso dice, cuando uno habla, digamos, a temas concernientes a la escatología, a los acontecimientos de los últimos tiempos, hermano, la Biblia habla acerca del fuego que nunca se apaga y del gusano que nunca muere. El tormento eterno. Esto no es juego, esto no es broma. Lógico, a los que tienen la mente natural, otra versión dice mente animal, porque el ser humano cuando no evoluciona en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando en la teoría evolucionista de Darwin, sino estoy hablando acerca de la evolución, cómo es que somos regenerados cada vez más en el conocimiento de la palabra. Dios nos va procesando y nos vamos regenerando, evolucionando. Las personas que no tienen esa experiencia involucionan, hay una degeneración, y es lo que estamos viendo en este tiempo. Este mundo es un mundo tan, digamos, ¿cuál sería el otro calificativo? No solamente egoísta, sino Pablo habla acerca de las características: amadores de sí mismos, blasfemos, maldicientes. ¿Y no acaso hoy en día los aquí ya no viene el asunto, digamos, no, pero las mujercitas son las que son más groseras hablando? Para todo tienen que hacer un chiste obsceno o donde haya maldición. O sea, como que la capacidad que Dios dio al hombre, ¿verdad?, de su facultad, digamos, natural, humana, hoy se ha llevado, digamos, a una postura casi tribal. Y tenemos que dar, no se trata de que, recuerdo que siempre dicen que los viejitos siempre tienen que, no. Observemos de manera, digamos, tranquila, de forma imparcial, cómo está hoy la generación, aquellos que dicen. Y es lo más triste. Esta semana estuve platicando con algunos hermanos que precisamente no es que, digamos, estudiaron en una prestigiosa universidad a nivel del mundo, sino que ahora ya son profesionales, pero cómo es que andan predicando la palabra de Dios. Entonces, es triste, ¿verdad? Por eso es que a veces me suele dar mucha pena cuando me encuentro con personas que cuando uno le habla de Dios creen que le están hablando o que lo estamos tomando como que fueran ignorantes. Para mí, la palabra de Dios, como palabra, como mensaje, las Sagradas Escrituras, cuando entendí esto, para mí es la ciencia más elevada que Dios ha podido alcanzar al ser humano. Entonces, quitemos ese marco religioso. Dios no solo quiere que seamos salvos, Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas de la vida. Entonces, ¿de qué te sirve llorar? ¿De qué te sirve estar de rodillas si después de un día o 2 días vas a estar peleando con tus semejantes o tu prójimo? ¿De qué nos sirve, hermanos, ir a la iglesia, digamos los que hemos tenido esta experiencia, y luego seguir mintiendo, seguir, digamos, engañando, seguir, digamos, en la violencia? Por eso que si algo nos enseña la palabra de Dios es hacer obras de arrepentimiento. A Dios no se le ama con la mente o con las palabras solamente o con la buena intención. A Dios se le ama de hecho y de verdad. Entonces la palabra de Dios dice que debemos hacer obras de arrepentimiento. Entonces, bajo este pasaje, yo quisiera, por favor, invitarle a que centremos nuestra atención
de que si Dios hace algo es examinar nuestro corazón. Son más de 90 y no sé cuántos días que estamos en cuarentena, y ayer tuve la oportunidad de hablar con los jóvenes y hacerles saber que cada uno de nosotros, a través de los medios de comunicación como son las redes, nos estamos conociendo. Muchos de ustedes a veces atribuyen a que el pastor tiene cierto favoritismo con los hermanos, y creo que de alguna forma aún las ovejitas que probablemente hoy estén pastoreando yo no sé dónde, nadie me puede acusar que yo he tomado favoritismo ni de la oveja que tiene mucha lana ni de la oveja que da mucha leche. Siempre he sido imparcial porque sé quién me ha llamado. Nunca me ha gustado hacer grupos, nunca he querido de alguna manera o he pretendido hacer diferencia entre hermano y hermano. Pero ustedes se están dando cuenta, hermanos, quiénes son los que verdaderamente participan de manera como hemos acordado como iglesia. Y eso platicábamos ayer en la oración, en el matutino de oración y ayuno que tuvimos. Fue una experiencia linda, tuvimos que orar midiendo el volumen, está pero precioso, hermanos, daban ganas de saltar, de gritar, pero teníamos que ser sabios también. Hemos ido con todas las precauciones del caso, y ya tengo una idea más exacta de lo que se puede hacer con el tiempo, porque tengo entendido que a partir del día lunes ya no se van a necesitar los permisos de libre tránsito. Entonces, en este sentido, hermanos, ustedes ahora, durante todo este tiempo de cuarentena, han podido darse cuenta quiénes son cada uno de ustedes. No necesitan ni opinión ni veredicto. La intención, hermanos, de la meditación y reflexión en esta mañana no es para señalar, ni es para acusar, ni es para que se sientan mal, pero es para que tengamos en cuenta, si Dios nos permite que nos demos cuenta quiénes son perseverantes, quienes alumbran un día y desaparecen un mes, otros quizás nunca aparecen, otros, hermano querido, ustedes, y eso lo manejo, me dicen, mire, pastor, yo casi no soy muy dado a las redes, eso les confieso, pero son ustedes los que me dicen, pero pastor, mire, estoy listo, pastor, mire aquello, mire. Entonces, a través de ustedes es que yo de alguna manera no solamente me entero, sino que también me doy cuenta de la actitud de algunos de ustedes. Entonces, el Señor, si algo ha hecho en este caso, a un gran rey, a un gran emperador como es Belsasar, hermanos, le dice el Señor, tu reino ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de fe. Increíblemente, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, de esta realidad, porque a veces pasamos por alto. Dios es amor, Dios es gracia, y Dios todo perdona, Dios todo permite. No es así. No es así. Dios es amor, amén. Pero también la Biblia dice que el fuego consume. Recuerda, hermano, lo que el Señor dice, que Dios no da por inocente al culpable. Dice también su palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso será. Entonces, hermanos, yo no quisiera, digamos, amedrentar o avasallar con pasajes bíblicos, sino meditemos porque creo que el domingo pasado, sí, los hermanos me dijeron que dice que prediqué muy furioso, y no es así, sino que, hermanos, extraño predicar. La predicación es un tiempo, un momento en donde uno le dice a Dios, toma control, pon palabra en mi boca. En una predicación a la manera de Dios, el predicador, el que entrega la palabra, es el que disfruta del mensaje. Es una experiencia que solo Dios puede dar. Y solo uno predicando puede darse cuenta cuando Dios está hablando. Pero, hermano, a través de este medio, de alguna manera uno tiene que modular, calibrar, para que de alguna manera no sea tan chocante quizás para muchos, que no de alguna manera pues están acostumbrados a mi persona, pero que sí nos están acompañando, ¿verdad? En diferentes partes como España, México, Estados Unidos, a todos ustedes, hermanos. Entonces, todos nosotros de alguna manera vamos a ser examinados. Por eso es que es importante conocer que hay un Dios que siempre examinará, pesará nuestras acciones, nuestros corazones.
Y alguien dirá, pero ¿cómo es que vamos a ser examinados? No que la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Mire, porque lamentablemente como seres humanos, vuelvo a repetir, como seres humanos, tenemos la idea de que cuando Dios nos va a examinar o nos va a pesar en su balanza, es siempre concerniente, digamos, a los furtos o a las borracheras o a los pleitos que hayamos podido tener. No solamente es eso, y dice que de paso Dios nos guarde, que somos hijos de Dios y no, pero no, que fueras de Nicodemo, hermano, que si era chiquito y lo que le faltaba en estatura le sobraba en maña a Nicodemo, y se había escapado a más de medio mundo, y se parecía, yo creo que tenía Clay en esa época, los que entienden pues entenderán, pero sin embargo tenía una gran necesidad de saber quién era Jesús, y como él era de estatura baja, ¿cuántos, digamos, de aquellos afectados por este hombre que gozaba de cierta autoridad, de prestigio en ese lugar, pues en vez de hacerle un lado, le ponían la espalda y no dejaban, digamos, no le permitían observar porque el maestro pasaba por ese lugar? Y dice que Nicodemo, ni corto ni perezoso, trepó un árbol, se subió a un árbol para ver a Jesús. Entonces el Señor Jesús le dice, Nicodemo, baja, desciende, diciéndole, no es la manera de ver a tu Señor. Nadie debe ver a Dios de arriba para abajo. Ese es el problema de muchos jovencitos, ¿verdad? Que quieren ver a Dios de acuerdo, digamos, a sus prejuicios, a sus conflictos. Si queremos ver a Dios, si queremos conocer a Dios, tiene que ser de abajo para arriba, humillándonos, reconociendo que somos nada. Y entonces le dices, Nicodemo, yo quiero entrar a tu casa, yo quiero pasar un momento en tu casa. Grande fue la alegría de este hombre, y cuando entró, esto que yo creo es cuántas prédicas hemos escuchado de Nicodemo. Estarían ahí los Smart TV 8K, probablemente eran fruto, hermanos, de las canastas que la municipalidad dejó de repartir. Y encontraban por ahí equipos de sonido, y encontraban, hermano, muebles, alfombras persa, que probablemente eran, hermano, los bonos que correspondían a personas humildes, pero que por ahí se quedaron. Ese era Nicodemo. Nicodemo era hoy en día miles, cientos de miles, por no decir millones de Nicodemos, haciendo de las suyas. Pero materia aparte, el Señor Jesús entra no solamente a su sala, entra a su dormitorio, a su cocina, empieza a ver, hermanos, todas las comodidades que este hombre había logrado ilícitamente. Al darse cuenta, Nicodemo inclina su cabeza y le dice, Señor, como quien dice, Señor, tú sabes que esto es ilícito. Esto lo he hecho, esto es fruto de la mentira, del engaño. Cuántas lágrimas se han derramado porque engañé, porque robé, porque extorsioné, porque mentí. Y le dice, Señor, si en algo, porque así somos los seres humanos, si en algo he perjudicado, si en algo he engañado, no todo eso era fruto del engaño. Le dice, devolveré cuadruplicado. Entonces el Señor Jesús le dice a Nicodemo, la salvación ha llegado a esta tu casa. Entonces el evangelio es esto. El evangelio no es, ese es el problema hoy en día, que en la iglesia hay demasiado misticismo. Porque se dice Yahweh o porque se escribe algunas palabras en hebreo, como un hermano, digamos, me hizo saber que si el hebreo era, digamos, mire, otro día quizás vamos a hablar acerca de lo que es el hebreo, de la connotación, no solamente el lenguaje, la escritura, sino de lo que es el pueblo hebreo. Pero entonces, hermanos, aquí que podemos darnos cuenta que sinceramente, hermanos, la realidad es totalmente distinta. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que dice de la siguiente manera: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en su mano. ¿Correcto? Probablemente hoy las balanzas son más, digamos, electrónicas, los tiempos cambian. Antes, ¿quién no se acuerda de la balanza? Digamos, en el Palacio de Justicia va a haber una estatua, ¿verdad? Con los ojos vendados, pero con una balanza. Entonces, esto nos habla acerca de lo que Dios va a hacer con nuestras acciones, con nuestros hechos. Entonces, yo quisiera, por favor, enfocar en esta
en esta mañana la meditación de qué es lo que va a examinar aquí, qué es lo que va a aceptar, qué es lo que va a sondear, cuál es el propósito de examinar Dios en nuestros corazones. No solamente de los hijos de Dios, cuidado, también, hermano, de la gente que no está en el camino de Dios. Entonces a veces somos muy dados a criticar, muy dados a señalar, voy a decir con las palabras, y esos católicos tales por cuales, esos nombrando instituciones religiosas, hermanos míos, y que le habla, yo sí creo yo que aún dentro de ese pueblo hay gente que es pueblo de Dios, pero que va a escuchar y ya está escuchando la palabra del Señor. Y Dios nos va a sacar, salir, dice el Señor, pueblo mío, de en medio de él. Entonces, por eso es que yo quizás de alguna manera no he tenido esa tendencia de estar señalando, de estar criticando, porque yo tuve una experiencia muy bonita, no se malinterprete lo que voy a decir, aún antes de haber conocido al Señor. Y claro, ahora puedo entender lo que es, digamos, la omnisciencia de Dios, cómo es que Dios trata, de manera que definitivamente pues sería muy largo mencionar en esta mañana. Entonces ahora sí yo quisiera por favor que me acompañe en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3. Dice de la siguiente manera, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3. No os jactéis más con tanto orgullo, que no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Y por Él, por Dios, son, ¿qué cosa? Sondeadas las acciones, examinadas las acciones, ¿no? Ahora uno puede decir, sí, que los inconversos son así, que los inconversos, no. ¿Cuánta gente a veces se da a la iglesia con Biblia en mano? Hermano, uno puede ver un orgullo camuflado con barniz de humildad. Por eso dice, no os jactéis con tanto orgullo, que no salga la arrogancia de vuestra boca. Solo nosotros somos salvos, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros tenemos la razón, todos los demás están equivocados. Tener mucho cuidado, solo yo soy hijito de Dios. Cuidado, hermanos, con esa postura absurda. Dios es Dios. Dios no te llamó ni me llamó porque merecía ser llamado. Dios llegó a nuestras vidas por pura misericordia, porque a Él le plugo. Dios ha tenido un plan perfecto en los propósitos de Dios, en los designios de Dios. Había un plan establecido para tu vida y para mi vida. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios dice, ya basta de tanta jactancia, de tanto orgullo, de tanta arrogancia. ¿Hay o no hay arrogancia a veces en hermanitos que tienen el pelo largo, o hermanitas, o hermanitos que tienen el pelo corto? No lo digo porque, pues hermanos, gracias al Señor, creo que ya esta semana sí me voy a hacer cortar. Perdonen, hermano, hoy sí apliqué moco de gorila. Pero no lo quise poner tanto porque, no sé, hermano, estoy muy acostumbrado. Pero vuelvo a recalcar, no es, digamos, ese matiz religioso el que va a garantizar que seamos exentos de toda esta, digamos, enumeración de cosas negativas que no le agradan a Dios, ¿no? Jactancia, orgullo, arrogancia que sale de vuestra boca, porque porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Por eso que la Biblia nos habla acerca de un libro, para nosotros en un lenguaje humano. Siempre, por eso es que a veces yo tengo mucho cuidado y no voy mucho, digamos, a la especulación. Porque a veces queremos saber, según nuestra mente humana, todos los pormenores. Cuidado con esos detalles. Está bien, pues ahí ya, una exhibición panorámica de lo que puede ser. Pero hermano, yo le aseguro delante del Señor que van a haber unas sorpresas increíbles. Entonces, por eso hay un proverbio que secunda el pasaje de Primera de Samuel, cuando dice, pesada es la piedra, y también la arena pesa, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar lidiando con necios? Pero por favor, esto no es así. Y dale que dale. Pero por favor,
si no se ha dado cuenta, mire, usted en vez de recoger la basura a la frontera de su casa, lo ha pasado al mío. Y nada, hermano, es terrible hablar con... Porque, miren, hermano, yo de veras, yo cuando noto personas que nunca reconocen que se han equivocado, siempre quieren tener la razón, lo único que hago es callar. ¿Para qué habla? Porque es perder tiempo, es gastar saliva con personas que no dicen, wow, no me había dado cuenta. Pero qué lindo es hablar con personas que, al margen de haber querido cometer la equivocación o el error de manera, digamos, premeditada o de manera accidental, dicen, perdone, no era mi intención, aunque haya sido su intención. O sea, reflejar la educación que hemos recibido en casa. Alguien decía por ahí que definitivamente esto refleja la cuna del cual procedemos. Hermanos, ¿no dice bien el dicho? Errar es humano y perdonar es divino. Que nadie debe sentir vergüenza de cometer una equivocación, de cometer una falta, porque ninguno de nosotros, hermanos, ostentamos perfección alguna. Somos falibles, limitados, quebradizos, llenos de defectos. Por eso es que el Señor es el alfarero que nos ha tomado y nosotros somos barro en sus manos y Él nos está procesando. Él está dándonos la forma. Él da, hermano, en su soberanía la forma que Él quiere darnos. Por eso dice que hay objetos para usos honrosos y para usos deshonrosos. Avanzo, el tiempo me está ganando. Entonces, hermanos, ¿qué equivale el ser examinado? Porque es que necesitamos hablar, hermanos, de la necesidad de parte de Dios por el bien nuestro de que tenemos que ser examinados, tenemos que ser sondeados, tenemos que ser pesados. Simplemente, hermanos, porque Dios quiere evaluar, Dios desea, o cuando dice el Señor que quiere pesar, es porque eso equivale a que nosotros ahora seamos evaluados. Eso equivale a que nosotros logremos un cierto grado de equilibrio. Ayer platicábamos en el ayuno y oración en la mañana de la importancia de ser personas equilibradas, ¿no? Entonces, el ser observado por parte de Dios nos da, digamos, la oportunidad de dar la debida talla, de lograr una debida estatura. Porque no se ha dado cuenta que hay hermanos en la iglesia que están 1, 2, 3, 4, 5 años y son lo mismo y lo mismo. Y en vez de crecer, como que se andan, no deteriorando, pero deformándose, digamos, a ver cómo podemos hablar, no físicamente, sino espiritualmente. Ayer me les decía también, hermanos, el pastor ejerce una paternidad de fe, soy consciente de eso. Pero, hermanos, esa paternidad de fe siempre va a estar en función al grado de madurez, hermano, al tiempo que tú tienes en los caminos del Señor. Cuando hay un niño, cuando hay una niña, un nuevecito en los caminos de Dios, todas mis atenciones para esa ovejita. Pero si ya tú tienes DNI, espiritualmente hablando, ya tienes bigotes, hermano, ya tienes años, tienes palabra, ¿cómo, hermano, vas a querer que el pastor te dé un trato como el que está dando al hermanito nuevo, al hermanito o a la hermanita que recién está empezando en los caminos del Señor? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros seamos, digamos, de alguna manera examinados por el Señor para lograr ese equilibrio, para lograr esa talla, porque Dios quiere que logremos, hermanos, esa estatura, una estatura de madurez, una estatura de ser constantes. Eso les hablaba el Señor acerca de la constancia en la fe, en la constancia en el compromiso, la constancia en el amor. Hermano querido, nosotros tenemos que ser constantes, perseverantes, porque no solamente, hermano, es un atributo que hay que resaltar, que hay que de alguna manera nombrar en medio de la reunión de los santos. Entonces, hermanos, a través de esta, digamos, de esta meditación, creo que ya nos estamos dando cuenta por qué es necesario que seamos examinados. Y creo que nosotros tenemos muy en cuenta la, digamos, la palabra examinar cuando participamos de la mesa del Señor. Eso sirve para examinarnos. Pero Dios, de alguna manera, ahora está haciéndonos saber, a otros recordar, que tenemos que ser examinados, tenemos que ser sondeados, tenemos que ser pesados.
Ahora, la palabra de Dios dice en el capítulo 5, verso 22, dice, pero tú, tu hijo Belsasar, Daniel está hablando al segundo rey, al hijo de Nabucodonosor, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Tú sabías que tu papá había sido despojado de su reino, había sido echado fuera del reino de los hombres. Tú sabías que tu papá habitó con las bestias del campo. Tú sabías que tu papá, por edicto del Altísimo, comió hierba del campo como los bueyes. Y tú también sabes cómo es que regresó a tu papá el entendimiento de parte de Dios y le fue devuelto el reino. ¿Cómo es que tú, le dice, siendo hijo de Nabucodonosor, Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón? Entonces, hermanos, si algo a veces los hijos de Dios no queremos aceptar es de que siempre pensamos que somos humildes y a veces, hermanos, de humildes no tenemos nada. Entonces Dios dice que si algo va a pesar en su pueblo es la humildad. Por eso el Señor Jesús dijo claramente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen esa repercusión tal, deben tener esa repercusión hoy, cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Ahora, no según su concepto, dice acá, soy manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, si queremos tener una vida más llevadera, una vida más fácil, una vida más sin traumas o digamos pesadillas, porque es triste, yo siempre he dicho, hermanos, a veces los creyentes, los cristianos, tienen más problemas en la mente y en el alma, y andan siendo atacados en sueños, tienen pesadillas, que Satanás por aquí, Satanás por allá. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tenemos que saber, hermanos, que hemos sido llamados a libertad, y la única manera de disfrutar de esa libertad es cuando aprendamos, hermano, poniendo nuestra mirada en el autor de nuestra fe, sigamos el ejemplo de Cristo, y entonces, hermanos, habrá paz. Hagamos lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo Jesús nos enseñó como nuestro hermano mayor. Entonces, hermanos, cuán importante es la verdadera humildad, no la falsa humildad. Luego, hermanos, dice claramente en el verso 23, más bien, estoy leyendo del capítulo 5 del libro de Daniel, más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo, en ellos habéis bebido vino, tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has hablado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has honrado a Dios, en cuya mano está tu vida y a quien pertenece todos tus caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no solamente se encarga de sus hijos, Dios no solamente se encarga de su pueblo. Dios, hermano, es un Dios de misericordia que está queriendo dar oportunidad a todo el mundo humano, a todo el reino humano. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Quiénes somos nosotros para condenarlos? ¿Quiénes somos nosotros para sentenciarlos? ¿No dice Dios que en su naturaleza Él quiere que todos procedan al arrepentimiento? Otra cosa es de que el ser humano no quiera saber de Dios. Eso es asunto muy aparte. Entonces, hermanos, aquí vamos a darnos cuenta cómo es que Belsasar fue pesado en lo que tenía. Dice, ¿cómo es que tú, siendo hijo, teniendo todas estas cosas, no conforme con lo que tu padre te había heredado, ahora tú provocas a ira a Dios? Y dice, habiendo bebido, con todos tus nobles, con todas tus mujeres y concubinas, además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que no ven, que ni oyen, ni entienden, pero no has honrado a Dios, en cuya mano está tu vida. Hermanos, ¿ustedes creen que Donald Trump o Vladimir Putin están fuera de la soberanía de Dios?
pequeñitos, gusanos. Por favor, ubiquémonos. ¿Dónde estamos? En Perú. ¿Y crees que porque probablemente a consecuencia de tu esfuerzo en el trabajo diario lograste tener un Hammer, 8 cilindros blindado, o lograste una casita con piscina, con 2 perros dálmatas, lograste algunas cosas, van a escapar? Dios bendito. No. Eso es lo que dice Daniel Belsasar. ¿Qué te ha pasado? Te olvidaste que el Dios que permitió que tu padre sea el gran emperador en Babilonia, ¿cómo es que tú provocaste a ira honrando a dioses que están hechos con la mano del hombre, pero no has honrado a Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos? Entonces probablemente nosotros no podemos que va, hermanos, compararnos con Belsasar. ¿Qué reino tenemos, hermano? Pero si algo Dios examina de sus hijos, de su corazón, a ser definidos, a ser constantes, de un solo hablar. A mí me da mucha pena cuando me dicen, ahora sí, papá, ahora sí, Señor, y luego otra vez desapareció de mí. ¿Qué triste es esto? Entonces Dios nos está mostrando cómo Dios tiene, digamos, por costumbre examinar el corazón de los hijos. Por eso, si nosotros vamos a 1 de Samuel, dice claramente, capítulo 2, verso 3, dice, no os gastéis más con tanto orgullo, y salga la arrogancia de vuestra boca. Otra versión dice, las palabras insolentes, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por él son confesadas las acciones. Hechos y no palabras. ¿Se acuerdan de las campañas? De ahora que ya van a empezar las campañas, digamos, en el ámbito político. Obras son amores y no buenas razones. Estaba viendo un reportaje esta mañana mientras desayunaba acerca de una señora que ofendía a una familia extranjera y le decía de que cobardes porque han huido de su país. ¿Qué es por esa mujer? Pero yo les aseguro que esta mujer tiene una postura política. La forma como habla, su forma de pensar. Por eso que yo doy gracias a Dios, porque Dios es Dios. Dios nunca permita que nuestro país caiga en manos de esta gente que nos tildan de retrógrados, que creen que ellos tienen la razón, que son personas totalitarias. Miremos Nicaragua, miremos Venezuela. No, hermanos, ustedes me entienden lo que quiero decir. Ustedes saben que en una predicación pues uno tiene que cuidarse de emitir una opinión política. No es que sea político, pero para no manchar, para no comprometer el evangelio. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser conscientes, honestos con nosotros mismos. Ahora, el Señor nos da una enseñanza muy bonita respecto a lo que estamos hablando. Porque todos los que estamos en la luz, los que estamos en la verdad, no vamos a temer de nuestras acciones. ¿Por qué algunos hermanos bloquean sus celulares? ¿Por qué algunos hermanos tienen códigos de códigos y claves y claves? Cada cosa que se ve, a veces yo digo, ¿cómo vive este mundo? Hermano, cuando uno tiene una acción libre, honesta, no tiene que cuidarse de nada. Y a veces yo veo en ustedes cómo están, porque son ustedes los que yo a nadie le pido que me acepten, ¿no? Nadie puede decir que yo he solicitado. De buena gana me han pedido y yo los acepto, pero allá en más no voy. Entonces yo puedo darme cuenta quiénes son los que ponen en deja de seguir o en bloquear y después también luego se enganchan.
Hermanos, como hijos de Dios tenemos que ser transparentes. A veces, hermanos, como a veces solía de niño observar, los papás pues tenemos que hacernos como que no sabemos, ¿no? Para ver la reacción de los hijos, especialmente cuando son niños. Entonces a veces mi postura es así. Y digo, cuando una persona tiene cosas que ocultar, anda con esas cosas. Entonces los que somos hijos de la luz, los que estamos en el camino de la verdad, no vamos a temer que sean pesadas nuestras acciones. ¿Eso qué quiere decir, hermano querido? Que las personas que tienen acciones, digamos, no muy buenas, pues mejor voy al pasaje que está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. No hay cosa más linda, les decía, no sé cuándo, el viernes creo, hermano, apagar la luz y que todo esté en silencio y que todo no brille nada y que tú puedas meditar en Dios. Es la cosa más linda, pero hoy los jóvenes no soportan el silencio, no soportan la soledad. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Todo el que practica lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz o no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Por qué cree que la gente dice, Dios no existe? Y cuando uno habla de hermano, sí, 10 más. Una mente que refleja no solamente nuestro nivel cultural, sino una pobreza mental. Habla así con un suizo, con un francés, con un americano. Ellos no tienen esa forma de pensar. Por eso que el Evangelio dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces él dice, pero el que practica la verdad, el que anda recto, el que está en la luz, viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas o sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Por eso que yo espero que esta semana, mañana, lunes, pueda irme por ahí a respirar otros aires, porque ya estoy cansado de este lugar. Sí. En algún camino, pues hermano, yo sé que muchos de ustedes tienen esa facilidad de salir, pero yo no. Siempre con el cuidado, y creo que el día de ayer he recalcado, hoy es cuando debemos tener el mayor de los cuidados, porque la gente está saliendo masivamente y ahí es donde se van a dar los contagios. Muy bien, estamos aquí todavía 5 minutos y termino. Entonces, hermanos, si verdaderamente queremos abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la manera de Dios, tenemos que entender el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque el que hace lo malo, el que hace a escondidas, el que hace las cosas, hermano, ahí, como quien dice, con triquiñuelas, hermano, siempre va a aborrecer la luz. Y dice, y no se acercará a la luz, ¿por qué? Pues para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, pero el que verdaderamente camina en la verdad, no tiene nada que temer, no tiene nada que esconder, no tiene nada que, hermano, disfrazar, viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Lógico, aquí no estoy hablando de un nivel de perfección, aquí no se le ocurre, hermano. Entonces, hermanos, por eso que yo le hablaba en un comienzo, porque es que Dios está determinado en examinar, en sondear, en pesar nuestros corazones. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, vamos a darnos cuenta con algo interesante. Proverbios 16, 1. Dice de la siguiente manera. Permítanme. El hombre, o del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Note, todo camino del hombre es limpio en su propia opinión.
¿quién va a decir que está mal? A ver, dígale a tu hermano que no conoce al Señor que está mal. No, oye, ¿tú quién eres? ¿Quién te ha puesto de juez? ¿Sí o no? ¿Ah? Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehová es el que examina los espíritus. Jehová es el que examina los espíritus. Y si nos vamos al 21, verso 1 y 2 también, dice, como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Pero note lo que dice el 2, todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Por eso dice la Biblia, hay caminos que parecen rectos, que parecen correctos, pero su final es muerte y destrucción. Pero Jehová es el que examina los corazones. A Dios no le puedes engañar. Y probablemente hay amigos, familiares, amistades que están mirando, esta predicación, ya que lo están pasando por YouTube. Ante Dios nada puede permanecer oculto. No tengamos el complejo del gato, que cuando el gato hace sus necesidades fisiológicas, cuando él hace sus, defeca, lo único que hace es tapar. Y eso es lo que mucha gente hace. Cuando lo que hay que hacer es, ante un hecho, de rebeldía, de pecado, de transgresión, de iniquidad, acercarnos a Dios y pedir perdón. Pero no pedir perdón, como la enseñanza que les he dado. No es metamelomai, sino metanoia, cambio de actitud. Porque a veces decimos que nos hemos arrepentido, pero solamente hemos llegado al plano o nos hemos quedado en el ámbito del remordimiento. Y eso es lo que Dios no quiere. Termino. Entonces, hermano querido, nosotros en estos últimos, tiempos, tenemos que ser conscientes. ¿Cómo Dios, si en este momento Dios nos está examinando? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo somos hallados, encontrados? Y uno de los jóvenes, a través de la interacción que tuvimos por el Zoom, me preguntó que la constancia al compromiso es en cuanto, a la mayordomía. Lógico. Ahora, yo no centro mi atención, mi dedicación a esas cosas, porque para eso está la instrucción, la capacitación. A Dios no se le ama de la boca para afuera. A mí me enseñaron algo, y bendigo a esos hermanos que me enseñaron. Nuestra mayordomía con Dios es algo que no se puede ni se debe discutir, porque Dios lo estableció así. Pero en lo concerniente a la ofrenda, pese a las enseñanzas puntuales que he dado en la congregación, esto es para que entiendan, me decía esto mi hermano mayor, se llamaba Héctor del Águila. Dios bendiga donde quiera que esté este varón de Dios, y espero que esté en los caminos del Señor también. Me decía, mira Jaime, si tenemos la posibilidad de comprarnos una Coca-Cola, un pollo a la brasa, que por cierto lo merecemos como hijos de Dios, ¿y qué si lo ofrendamos? Para que esa Coca-Cola y ese pollo a la brasa llegue a muchos jóvenes como tú que tienen necesidad de Dios. Así fue instruido yo. Así me instruyeron a mí. Porque hay tiempo para dar a los pobres, hay tiempo para dar a los necesitados, a los huérfanos. La palabra de Dios enseña todas esas cosas. Pero cuando hay una necesidad en la iglesia y se te llama, un poco más digas, es corbán, por favor. ¿Estás haciendo daño a la iglesia? No, te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios, si algo hace, si algo permite con esas cosas, es que seamos examinados, pesados, sondeados en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Por eso es que es importante en nuestra consagración, en nuestra comunión, no ser hallados falsos. Porque ¿no dice acaso la palabra de Dios que nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios? Y por eso es que dice acá, mene tekel ufasim,
Por eso es que hermano Daniel le dice, ha sido pesado. Y no solamente ha sido pesado, sino ha sido hallado falto de peso. Y probablemente, pues en este caso el hermano David Fernández no tenga que decir eso, porque si lo que más tiene él es peso. Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros vamos a ser hallados faltos de fuerza? Desalentados. Hermanos, comuníquense. Hermanos, nada. ¿Cuál? Pato, nada. Entonces, hermanos, aprendamos una vez más por todas. Porque es que dice, sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como hierba en los techos que se queman antes de que hayan crecido. Entonces, hoy el pueblo de Dios está dándose cuenta. Hay un pueblo de Dios que ama a Dios, pero es hallado falto de fuerza. Y hay un pueblo de Dios que ama a Dios, pero a pesar de lo poco, por eso dice, ¿no? A la iglesia a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, no tienes que tener abundancia. Dios nunca pide de lo que no tienes. O Dios no te está pidiendo de lo que piensas tener. Dios solo te pide de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tus manos. Eso es todo. Entonces, hermanos, no se malinterprete lo que estoy diciendo. Simplemente estoy usando, digamos, un lenguaje más, digamos, práctico para poder entender. Eso es una área, pero podemos hablar, digamos, en lo que respecta a nuestra comunión con Dios, cómo andamos en nuestros devocionales, cómo está nuestro altar. Entonces, para terminar, yo quisiera leer el Proverbios capítulo 9, verso 4. Este pasaje nos muestra algo muy interesante. Que si alguno es ingenuo, que venga acá. Y a los falsos de entendimiento le dice, venid, comed mi pan, bebed mi vino, que yo he mezclado, dejad la ingenuidad y vivid, poned lo de la inteligencia. Esto es lo que le llama el llamado de la sabiduría. ¿Ah? ¿Qué está diciendo el Señor? No podrán entender los misterios concernientes al reino. Por eso es necesario crecer, lograr una talla, lograr una estatura, no siempre estar bebiendo la leche. Tenemos que procurar el alimento sólido. ¿Le da usted gloria a Dios? Y termino. Ahora sí termino. 1 minuto y termino. Si nosotros leemos Jeremías capítulo 10, verso 14, en la versión de las Américas, usted va a encontrar algo muy interesante. Jeremías capítulo 10, verso 14. Mire lo que dice. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Hermano, no solamente Dios dice que hay hombres que son hallados faltos de entendimiento, también hay hombres, personas, hallados faltos de conocimiento, y estas personas serán engañados fácilmente. Y voy a Romanos. Por favor, permítame, ya termino. No, estoy leyendo la versión de las Américas, porque hay versiones que ayudan muchísimo. Romanos capítulo 2, verso 20. Miren lo que dice Romanos 2, 20. Y ya termino, ahora sí ya termino, hermanos. Yo le prometo que termino. Dice de la siguiente manera: instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Así como hay hombres hallados, personas halladas, faltos en entendimiento y jamás podrán entender los misterios del reino, así como hay hombres que son hallados faltos de conocimiento y siempre serán engañados fácilmente, también hay personas que son hallados faltos de madurez, porque dice, se quedarán siempre siendo necios. Por eso dice, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Y termino. Santiago capítulo 1,
versos 1 y 1. Santiago, ahora sí, hermanos, ya nos despedimos. Que cada uno de ustedes tengan un bonito día. Santiago capítulo, permítame por favor. Santiago, aleluya, ahí está. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6, dice de la siguiente manera: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, hermanos, hoy el Señor está examinando el corazón de su pueblo. Hoy el Señor está sondeando el corazón de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quiere que logremos un equilibrio. Nuestro Dios desea que seamos observados para dar una talla, para dar una medida, una estatura. Y no es que el pastor sea moralista, porque a veces da pena, hermanos, ver hermanos con años de la fe que a veces se expresan, se conducen peor que los mundanos, peor que los inconversos. Hermanos, Dios es santo. Y Dios, hermanos, no puede ser burlado. Entonces yo les animo en el nombre del Señor que esta semana, no sé qué va a pasar en nuestra ciudad, especialmente acá en la capital Lima, tomemos las precauciones del caso. Y quiero despedirme con estas palabras. Si queremos hablar de padres, qué mejor ejemplo que el padre de la fe, Abraham. Un hombre, hermanos, que supo dejar todo. Le creyó a Dios. Y no solamente le creyó a Dios, sino que también fue llamado amigo de Dios. Y gracias, hermanos, a esa fe, a esa acción que realizó Abraham, hoy también nosotros somos llamados hijos de Abraham, porque Él es el padre de la fe. Y no solamente eso, hermanos, Abraham nos enseña, sino nos enseña cómo es que Dios, hermanos, a pesar, digamos, de todas las cosas, digamos, imposibles, difíciles que tenía que enfrentar Abraham como hombre, como padre que era, o como hombre antes de ser padre, hermanos, Dios le da una promesa y Dios le cumple y le da a su hijo Isaac. Pero como padre también Él comete errores. Y Dios le dice: Abraham, entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham, no es que, hermano, como un robot obedeció. Cuánto dolor habría sentido por esa orden, por esa prueba que Dios estaba sometiendo o dándole. Pero Abraham, en obediencia a Dios, teniendo en cuenta que Dios es un Dios imposible, que Dios no conoce imposible, Él inclinó su corazón a la obediencia. Por eso la obediencia siempre trae bendición. Y cuando Él estaba a punto de sacrificar, no estaba haciendo el ademán, dice que Dios envía a un ángel y dice: detente, Abraham, porque he examinado tu corazón y verdaderamente he notado y quiero que te des cuenta del amor que tú tienes hacia mí. Y en eso dice que Abraham voltea su mirada y ve un cordero que estaba ahí, enredado en un arbusto. Entonces Abraham dijo: Jehová Jireh. Jehová es el que provee. Jehová provee, siempre proveerá. A todos los papás que de alguna manera, siempre en la naturaleza de padre, quieren proteger, proveer para los suyos, recordemos siempre que es Jehová Jireh. No son nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. Y yo me despido con estas palabras para los papás. Qué mejor ejemplo, qué mejor enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. A ningún ser humano se le dio el privilegio, sino a los hombres, no por ser machistas, de ser llamados padres. A nadie más se le puede decir padre. Eso tiene una connotación increíble en el reino espiritual, en el mundo espiritual. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que mirar el mejor ejemplo. Tenemos que, hermanos, centrar nuestra atención no solamente en las Sagradas Escrituras, sino, hermano, hoy más que nunca, en las promesas y en los hechos que Dios nos ha mostrado a través de la historia de la humanidad. Así es que un abrazo fraterno, un abrazo de amor a cada uno de ustedes, papás. Que Dios los bendiga, les dé fuerza y que Dios derrame sabiduría
sobre todos nosotros los amados. Que Dios les bendiga, que el Señor añada bendición a su palabra y que esta semana sea una semana de bendición, de alegría, de regocijo, porque Jehová Jireh, Jehová siempre nos va a proveer. Dios les bendiga. Maranata, nuestro Señor y Rey vuelve ya. Bendiciones.